estar juntos, podamos comunicarnos, pero sobre todo que podamos seguir escuchando y alimentando nuestro espíritu con la preciosa palabra. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, me da mucho gusto ver que están sintonizándonos, que están muchos ya, porque he podido platicar con varios de ustedes, ya están anhelando, ya están extrañando volver a reunirnos ahí en Eje Vial 875. Sin embargo, déjenme decirles que aunque ya se está viendo un poquito de luz, aunque ya están empezando a comentar que ya se podrá tener un poco más de libertad, la realidad es que abramos ya los edificios es algo que todavía no se ha confirmado. Están diciendo que tenemos que irnos preparando, porque ahorita ya están abriendo aquello que se considera de prioridad, de vital importancia, como son los alimentos, como son las medicinas, como es la situación de salud. Aunque nosotros sabemos que para el ser natural, quizá el alimento espiritual es algo secundario, pues nosotros sabemos que esto es lo que tiene el primer lugar. Pero pues vamos a esperar, respetuosos de nuestras autoridades, como nos lo enseña la palabra, vamos a esperar que ellos nos digan que ya es hora. Yo estimo, que quizá a mediados o después de la segunda quincena del próximo mes podremos empezar a reunirnos. Mientras tanto, pues ya nos iremos preparando, porque cierto es de que va a haber una serie de protocolos, le llaman ellos, que no son más que acciones, información y prácticas que tenemos que tener, pues, para tener sanitizado el lugar, tener que corra el aire en el lugar, y que asistan solamente las personas que de alguna manera no tengan riesgo o que puedan representar un riesgo. Pero eso ya lo estaremos viendo más adelante a través de los comunicados que tenemos ahí en nuestro WhatsApp o a través de esta página de Facebook. Así es de que, pues en realidad todavía no sabemos cuándo, creemos que pues ya va a ser un poquito pronto, pero la fecha exacta no se las puedo decir ahorita. Bueno, con lo anterior, pues vamos a prepararnos. Yo te invito que tengas a la mano tu Biblia, como siempre, que te prepares para que sigamos escuchando la palabra de Dios. Y a manera de resumen y de introducción, pues vamos a comentar lo que quedamos viendo hace 8 días, el domingo pasado. Te recuerdo que el domingo pasado el Señor empezó a hablar en parábolas y el Evangelio según San Marcos nos enseñaba acerca de una parábola que el Señor presenta y que Él mismo les explica a sus discípulos, hablando de cómo es lo que podemos esperar, de cómo fluye, cómo crece la palabra de Dios. Escuchamos de que el Señor habla de que hay 4 diferentes tipos de terreno, de tierra, y que el Señor explicó inmediatamente que eran 4 actitudes o 4 diferentes tipos de corazón. Aquel corazón duro que no le penetra nada, aquel corazón que es superficial, ese corazón que como es muy superficial, pues no da fruto, igual que el corazón anterior, tampoco puede dar fruto porque no le penetra nada, no se siembra la semilla, o aunque se siembra la semilla, nos decía que llegaba el diablo y la robaba.
Después teníamos aquella otra tierra, que es esa tierra que es afanosa, esa tierra que es distraída, esa tierra que tiene un espíritu dividido, que no sabe si tiene un pie aquí o tiene un pie acá, y que por eso los afanes de esta vida y los engaños de esta vida ahogan la palabra y ya no produce fruto. Y por fin llegamos a ese punto en el cual nos enseña la palabra que es una tierra buena, es una tierra que la recibe, que entra la palabra y que va a dar un fruto que aunque pudiéramos decir, híjole, pues la minoría fue la que aceptó el fruto, porque se sembraron en 4 diferentes tipos de tierra y solamente una fue la que dio fruto. También nos enseñó la palabra que ese fruto va a ser milagroso, va a ser extraordinario. Un fruto que nos dice la palabra de Dios, que dará 30, que dará 60 y que dará 100 por uno. Es algo extraordinario y creo que lo entendimos bastante bien. Pues ahora vamos a continuar con lo que nos enseña Marcos. Estamos ahora empezando en ese nuevo forma de comunicar el Señor a través de parábolas. Y ese mismo día continuó, ahí como nos vemos en el verso 21, vamos a continuar el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, ahora en el verso 21, en el cual continúa esa exposición del Señor Jesús a sus discípulos. Acuérdate que ya nada más estaba el Señor Jesús con los que le seguían y con sus discípulos. Aquellos que estaban dispuestos a preguntar, a permanecer, aquellos que lo seguían por las palabras que él les daba, por el conocimiento que él les daba, que lo reconocían como un maestro, y que pues los demás se habían ido y ya nada más quedaban esos discípulos con esos pocos. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Vamos a ver. Fíjate lo que nos dice. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¡Wow! ¿Qué quiere enseñarnos el Señor con esto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos trae en esta mañana? Fíjate, yo te decía que continuaba esta enseñanza ese mismo día, ese mismo momento, nos sigue la narrativa San Marcos y nos dice, también les dijo, o sea, terminó de explicarles lo que la parábola del sembrador significaba y se la aclaraba, pero ahora trae algo que para ellos y ahora también para nosotros tiene que ser algo revelador, tiene que ser una enseñanza. Lo primero que él hace es 2 preguntas. Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Qué curioso. Acaba de hablar de una semilla, la cual nos dice que es la palabra de Dios, que tiene que dar fruto. Pero después que nos dice que en aquellos que da fruto, ahora la narrativa y este tipo de enseñanza a través de parábolas, de situaciones claras de la vida, que el Señor nos las pone en una forma tan práctica para que tú y yo la podamos entender de una manera clara. Nos dice, ¿acaso traes la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? O sea, nosotros, en una forma muy clara, sabemos que en aquel entonces
lo que se utilizaba para iluminar las casas, ya sobre todo en las noches, pues era una vela, era una lámpara. Desde luego eran lámparas de aceite, en la cual pues se colocaba el aceite, se le colocaba la mecha y se prendía para poder iluminar. Y aquí el Señor nos dice claramente, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Quizá lo más práctico para ti, lo más familiar para ti, es eso de que se ponga debajo de la cama. Y te recuerdo que aquí el Señor empieza a desarrollar este tema con algo que para ti, para mí ya debe de ser algo pues muy claro. Habla de luz. ¿Qué cosa? ¿Qué significaba la luz? ¿Por qué habla acerca de la luz? Yo quiero que vayamos ahí a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versos del 5 al 7, y aquí el Evangelio según San Juan, perdón, la primera carta según San Juan, nos aclara mucho cuando se está hablando de la luz. Nos dice aquí claramente, dice, primera de Juan, capítulo 1, verso del 5, perdón, del 5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, el mensaje de Jesús, que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz, querido hermano. Y esto ya lo hemos escuchado y lo hemos estudiado, pero vale la pena para introducirnos en lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, que reconozcamos que Dios es luz y no hay tinieblas en él, no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no hay tinieblas, es luz o es tinieblas, no está de que estoy medio alumbradito, no hay que estoy medio grisecito, no, es luz o es tinieblas. Dice el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Aquí nos está enseñando el apóstol San Juan que Dios es luz. Y también el apóstol San Juan nos enseñó en su evangelio que también el Señor Jesús nos había dicho que Él era la luz del mundo. Si vamos ahí a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y en el verso 12, claramente nos dice, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de qué cosa? De la vida. Dios es luz, Dios es luz. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, estamos entendiendo que aquellos que dan fruto, que aquellos que reciben la palabra de Dios y que dan fruto, son aquellos que empiezan a entender que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Y entiende también que Jesús es la luz del mundo. Pero fíjate qué curioso, que también el Señor Jesús, cuando estuvo en ese bienaventuranzas del monte, cuando enseñó en el monte esas bienaventuranzas que tú y yo conocemos acerca de lo que el Señor nos enseñó, acerca de su doctrina, acerca de la ley de Cristo, fíjate lo que nos dice. Quiero que vayas rápidamente ahí unas cuantas hojas atrás. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 14. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 14, nos dice,
Es el Señor Jesús que les está hablando a sus discípulos. Estaban ahí reunidos las multitudes y también Él estaba enseñándole a sus discípulos. Dice, vosotros, ¿quiénes? Vosotros, que dicho en un castizo del siglo XXI es nosotros, todos nosotros. Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y quizá aquí empieza a entrar un poquito más claro de que cuando está hablando el Señor a sus discípulos aquí en el pasaje de Marco, dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Dicho de otra manera, querido hermano, si tú y yo ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos decidido seguirlo y hemos aceptado la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta, y esa palabra de Dios en nuestros corazones empieza a dar fruto, no se puede esconder. No se puede esconder. Y ya decía el Señor ahí en Mateo, decía que la luz en una ciudad es para ponerla, para que se vea la ciudad. Entonces, si tú ya empezaste a dar fruto, es el momento que nosotros entendamos que cuando ya hemos recibido la palabra de Dios, no es para ponerla ni debajo del almud, y a continuación voy a explicar qué quiere decir eso, o debajo de la cama. No es para esconderla. Si tú agarras una lámpara y la pones debajo de la luz, ¿qué va a alumbrar? Pues va a alumbrar debajo de la cama. Pero, hey, ¿qué tienes debajo de la cama? ¿Qué tienes debajo de la cama? ¿Qué es la cama? Yo te voy a decir que, ¿sabes lo que es la cama? Es un lugar donde te recuestas a descansar, te recuestas a meditar, te recuestas a dormir. Y básicamente tu vida gira en otras cosas, tu vida gira en el trabajo, gira en la escuela, en los negocios, con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos. Ah, pero tu cama es un lugar privado, es un lugar tuyo, es un lugar donde no recibes visitas en la cama, a menos que estés enferma, ¿verdad? Pero tu cama es algo privado, tu cama es algo tuyo, tu cama es donde descansas, donde duermes. Y si tu cama es algo privado, debajo de tu cama es todavía más privado. Yo te voy a decir, porque no es muy difícil pensar qué hay debajo de la cama. Debajo de la cama quizá hay cosas que no puedes poner que no quieres poner para adornar nada. Hay cosas demasiado estorbosas que no encuentras un lugar donde ponerlo. O quizá estás guardando cosas que para ti tienen una añoranza, para ti tienen algo importante, para ti tus recuerdos, pero ahí lo quieres tener abajo de tu cama, porque no encuentras un lugar donde exhibirlo, pero ahí lo quieres tener, porque no te quieres desprender. Así tú manejas la palabra de Dios, como algo que no le encuentras un lugar en tu vida, algo que no encuentras en tu casa o para que los demás vean, algo que tú dices, es mi relación con el Señor, pero a nadie le compartes. Es más, ni se te nota que eres cristiano. Dices que eres cristiano, pero ni se te nota que eres cristiano. Fíjate, ¿por qué la cama? O guardas ahí algo que sabes que es muy voluminoso y no lo quieres sacar. Y ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sabes que lo tienes, pero nunca lo sacas. Nunca o solamente lo sacas cuando lo vas a necesitar, pero nadie sabe lo que hay ahí abajo. Muchas veces, déjame decirte, que hasta se te olvida lo que tienes debajo de la cama. Y así sucede cuando tú y yo la palabra de Dios la ponemos debajo de nuestra cama como algo secundario.
se nos olvida, ya no nos acordamos. Déjame decirte que aquí lo que estamos viendo es que el Señor Jesús pasó de la teoría, les empezó a enseñar a los discípulos lo que era esa parábola del sembrador, de cómo venía esa palabra y tenía que ser sembrada para dar fruto. Y esa fue la clase teórica. Pero ahora el Señor viene a decirnos, ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo debe de ser la clase práctica, cómo lo debes de practicar. No pongas la luz debajo de una cama. Después nos dice, o nos decía ahí también mismo, dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿Qué cosa es el almud? Lo primero. Porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados con esto. Déjame decirte que el almud en aquel entonces era como una cajita, generalmente de madera, una cajita rectangular que tenía un cierto fondo, que se utilizaba mucho como una medida de capacidad para medir granos, semillas. Y entonces cuando tú ibas a comprar frijol o trigo o cebada, te lo vendían por almud, una medida de capacidad, que pues estudiando aparentemente era como alrededor de 9 litros, como 9 litros. Por eso en algunas versiones de la Biblia dice una vasija, no se pone la luz bajo una vasija, que en realidad era como una caja, pero pudiéramos pensar que es una vasija. Y esta vasija se utilizaba precisamente para comerciar con los granos, para comerciar con la semilla. Y lo que está haciendo referencia el Señor Jesús a sus discípulos es que la luz no la vas a poner o la vas a poner debajo de lo que para ti representa algo que es tu trabajo, algo que es con lo que negocias, con lo que comercias, con lo que haces intercambios. Dicho quizá para el hombre del siglo XXI es que la luz no la vas a poner, sobre todo ahorita, los que están trabajando desde casa, no pongas la luz bajo la computadora, porque la computadora es tu herramienta de trabajo. No la pongas ahí bajo la computadora, allí en el escritorio, no la pongas ahí. Llamando la atención, diciendo que lo que has recibido de la palabra de Dios no es para que tenga preeminencia tu trabajo, tu forma de ganarte la vida, tu forma de relacionarte en el mundo de los negocios. ¿Cuántas veces, y lo platicábamos precisamente hace 8 días, nosotros pensamos que lo ideal es primero mi trabajo, primero el negocio, primero mi sustento, primero esto, y nosotros no le damos el lugar que debe de tener esa luz que el Señor nos ha dado para iluminar el mundo. Nosotros no podemos, como dice la palabra de Dios, buscar primeramente las cosas naturales, las cosas de este mundo, y ya después saber a qué horas tengo tiempo para conseguir las cosas espirituales. Las prioridades no son esas, o no son esas las que nos quiere enseñar el Señor Jesús. Dice, no debes de ponerla debajo del almud, ni lo debes de poner debajo de la cama. ¿Qué tienes debajo de tu computadora ahí en tu archivo de varios? Cosas que dices, luego lo voy a ver, es importante, pero luego lo veo. Esto hay que pagarlo, luego lo pago. Esto no se me tiene que olvidar, luego lo veo. Y vas teniendo ahí tu archivo de cosas que algún día las vas a hacer, pero luego se te olvida que estaba ahí. Y eso es lo que nos trata de enseñar el Señor Jesús, de que esa luz, esa palabra, esa revelación que hemos tenido del Señor, no es para ponerla ahí. Nos dice, no es para ponerla en el candelero,
En las casas había un lugar que era el candelero, que era el lugar especial donde se ponía la luz para que iluminara toda la habitación, para quitar de las tinieblas toda esa habitación que estaba llena de tinieblas. ¿Qué sucede en un lugar donde está lleno de tinieblas? Pues no hay seguridad, hay mucha suciedad, hay muchos alimañas, hay estorbos, no sabes ni qué camino tomar. Así es una habitación donde no hay oscuridad. Pero cuando viene la luz nos dice el Señor Jesús que hay que ponerla en el candelero, para que se ilumine toda la habitación. Y eso es lo que nos está enseñando también en esta mañana, querido hermano, que esa palabra que ha sido sembrada en ti es para que la pongas, para que alumbre toda tu vida, para que alumbre toda tu vida y para que tú puedas entonces sí ver propósito en tu vida, para que tú puedas entender lo que dice ahí la palabra que dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Te va a mostrar los obstáculos que hay en el camino. Te va a mostrar para que los evadas. Te va a mostrar las alimañas que están allí escondidas en los lugares para que tú seas capaz de espantarlas, de alejarlas, de sacarlas de tu vida. Te va a permitir que todo lo que está ahí metido debajo de tu cama y debajo de tu almud puedan salir a la luz y decir, híjole, ¿sabes qué? Para mí ya las cosas viejas pasaron y ahora dice la palabra, he aquí todas son hechas nuevas. Yo ya no voy a estar aferrándome a mi pasado, a mis recuerdos, a lo que no encuentra un lugar en mi vida, sino que sigo adelante, sigo a la meta, al supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús, de llevar la luz a las tinieblas. Y es por eso, como veíamos ahí en la carta de primera de Juan, que decía que los que andamos en la luz tenemos comunión unos con otros. Podemos comunicarnos con nuestros hermanos y pedir que oren por nosotros y pedirles que nos exhorten, que nos animen, porque ya las cosas pasaron. Ya no me voy a estar aferrando a un engaño, a un fracaso, a una traición, a tantas cosas que guardamos debajo de nuestra cama. O ya no me voy a estar aferrando a tantas cosas de que si no me pagaron correctamente, que si no me dieron las vacaciones, que si me van a correr, que si no me van a correr, tantas cosas que me encierra el mundo de los negocios y que a final de cuentas deben de ser alumbradas por la luz de Cristo y que me enseñan que la palabra de Dios y que lo que yo tengo de Dios, esa luz, ahora sirva para reflejar a los demás, para alumbrar a los demás. Que realmente ahí en tu vecindario, en la cuadra donde tú vives, digan, híjole, esa gente que vive en esa casa es gente que es diferente. Vieras con qué amor se tratan, vieras con qué amor tratan a sus hijos, vieras que no son mal hablados, nunca hacen desórdenes, son bien amorosos, son bien comunicativos, apoyan en todo. No que digan, híjole, esa familia que vive ahí, a nadie le habla, a nadie le ayuda, con nadie se relaciona. O sea, date cuenta la diferencia. Muchas veces tenemos cosas que creemos que son de Dios y la realidad es que no es lo que enseña el Evangelio. Nos dice que somos la luz del mundo, que tenemos que llevar la luz a donde hay las tinieblas. Fíjate lo que nos sigue diciendo en el verso 22. Capítulo 4 de Marcos, verso 22. Y esto es bien interesante. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. Saca a la luz todo, saca a la luz todo. Tu manera de vivir
cómo eres, cómo te relacionas con los demás, va a demostrar realmente cómo eres. Y cuando tú hablas y empiezas a hablar palabra de Dios, era lo que yo te decía, van a salir las cosas por su propio peso. Van a decir, híjole, esa persona, yo la veo que es respetuosa, que es amorosa, que es amable, que es paciente, que es humilde, que siempre quiere apoyar, que siempre quiere servir. Las cosas ocultas han de ser manifestadas, no va a quedar nada escondido, todo ha de salir a la luz, porque la palabra de Dios transforma tu vida. Y lo puedo decir también de esa manera, como también de lo opuesto. ¿Cuántas veces escuchamos personas que nos dicen, es que yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo soy cristiano, pero realmente en su corazón tú puedes ver que no son vidas transformadas, que solamente quizá como los mismos fariseos que veíamos otros domingos o los mismos escribas que solamente de dientes para afuera decían que amaban a Dios, que creían en Dios. El Señor nos dice que ya es hora de que lo pongamos a la luz y que no nada más sea de palabra, porque si no también, pues esa misma acción va a demostrar que realmente muchas veces van a decir, híjole, pues fulano dice que es cristiano, fulana dice que es cristiana, pero ni se le nota, no se le nota, no da frutos de arrepentimiento, no da testimonio de que realmente ama a Dios, no da testimonio que anda en la luz. Y esto también nos enseña, querido hermano, que la palabra de Dios nos viene manifestando todo aquello oculto que ha venido a ser manifestado poco a poco. Nos enseña la palabra de Dios que a través del Evangelio venimos relacionando y venimos viendo tantas profecías que fueron declaradas en el Antiguo Testamento y que ahora se han cumplido. Quizá tú y yo ahora podemos ver y entender que Jesús nació en Belén, que Jesús pasó su niñez en Nazaret, que vino una estrella que venía guiando a unos magos del oriente y que podríamos ver ahora que Él fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Y ahora nosotros lo podemos leer en el Antiguo Testamento y a lo mejor podemos decir, híjole, ¿cómo no lo entendieron? Si está tan claro esto, que podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento venían anunciando la venida de Jesús. Pero es que nosotros lo vemos ahora ya como algo pasado, querido hermano. Por eso nos dice el Señor que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Pero cierto, hay que entender que todavía hay profecías y que todavía hay promesas en la palabra de Dios que aún no se han cumplido. Que aún para ti, para mí, todavía son misterios, todavía son cosas que tú y yo tenemos que estudiar, que tenemos que entender. Muchas de estas cosas es lo que llama la escatología, o dicho de otra manera, el estudio de los últimos tiempos. Y sabías que aún la iglesia, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, en muchas cosas de los últimos tiempos no se ponen de acuerdo, porque todavía no ha llegado el tiempo de que se ha manifestado. Y esto te lo pongo para que te des cuenta de la importancia de estar estudiando la palabra de Dios, de la importancia de saber cómo aquilatamos nosotros la palabra de Dios, que no seamos como esos corazones duros que decían, eso ya me lo sé, otra vez me van a predicar lo mismo, ¿no? Ni que tampoco seamos esos corazones superficiales
que solamente queremos escuchar Dios es amor, Dios me ama, Dios me prospera, o que no seamos esos corazones que nos van a ahogar los engaños de las riquezas. Ay, pues mientras tenga yo el refrigerador lleno y la cartera llena, gloria a Dios. Sino que realmente seamos esos corazones entregados, profundos, que son rectos y que anhelan y que aman la palabra de Dios. Porque como dice aquí, no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Y tenemos que seguir anhelando y estudiando la palabra de Dios. Nos sigue diciendo, y fíjate lo que nos dice en el verso 23. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Porque esto es bien importante, querido hermano. No todos tienen oídos para oír. Tienen oídos, pero por aquí les entra y por acá les sale y dicen, ay, no, eso no me gusta, eso no lo entiendo, eso no me causa nada. O sea, tenemos que pedirle al Señor que nos dé oídos para oír. Y como yo te decía el domingo anterior, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos anhelar la palabra, estudiar la palabra, pero sobre todo vivir la palabra, vivir la palabra. Hechos 24, verso 24 de Marcos 4. Les dijo también, mirad los que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esto también quizá lo vemos muy raro, quizá no lo entendemos claramente, pero fíjate cómo el Señor sigue hilando lo que viene hablando acerca del oír, sigue hilando acerca de que tengamos un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que escucha y que pone por obra la palabra de Dios, porque nos dice, fíjate, les dijo también, continuaba diciendo, continuaba la misma enseñanza, mirad lo que oís. El Evangelio sinóptico paralelo de Lucas, lo que dice aquí, dice, escucha con cuidado, mirad lo que oís, fíjate lo que oyes, pon cuidado en lo que escuchas. Dice, porque con la medida con que medís, os serás medido. Si tú escuchas con un corazón duro, lo que nos está diciendo es de que así vas a ser medido, con un corazón duro. Si tú escuchas con un corazón que es superficial, así mismo seremos escuchados, así mismo seremos tratados con un corazón superficial. Es bien importante que tengamos cuidado cómo oímos y que tengamos cuidado qué es lo que estamos oyendo. Que permitamos que esa palabra de Dios penetre profundamente en nuestros corazones, porque tantas veces nosotros creemos que ya sabemos todo, como yo te decía, que ya hemos escuchado tantas veces la palabra de Dios, pero lo que nos dice la palabra de Dios es de que lo que escuchamos tiene que ponerse en práctica, tiene que meditarse, aplicarlo en nuestras vidas y que realmente sean vidas que estén manifestando que somos la luz. Escuchamos y vimos cómo en la palabra nos dice que el Señor nos decía, vosotros sois la luz. Tú y yo somos la luz. Y el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, quiero que te des cuenta cómo nosotros debemos ya de empezar a reflejar la imagen de Dios, la imagen de Cristo en nuestras vidas. Que no se nos diga
solamente por decir que somos cristianos, sino que realmente se nos diga que somos cristianos porque somos humildes, porque somos mansos, porque tenemos paciencia, porque tenemos gozo, porque tenemos paz, porque vivimos en el Espíritu. Es imposible que alguien que se dice cristiano vive en la carne. Perdóname, hermano, pero es la realidad, es imposible. ¿Y sabes cuáles son las obras de la carne? Ira, contienda, lascivia. No es posible. Si somos luz, tenemos que reflejar la luz de Cristo. No es que nosotros tengamos luz, sino que reflejamos la luz de Cristo. Por eso nos dice, mirad lo que oís, porque la medida con que medís os será medida y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Si tú tienes hambre por la palabra de Dios, si tú anhelas la palabra de Dios, si tú buscas la palabra de Dios, esta palabra se te va a ir añadiendo, se te va a ir añadiendo, se te va a ir añadiendo todo lo que oís y lo vas a estar reflejando. Se va a estar notando, se va a estar viendo. Y van a decir, híjole, pues no era este Julio el borrachín que invitaba a todos los amigos la botella y que era bien mal hablado y platicaba una serie de cosas. Y míralo ahora. Ahora hablando de Cristo, hablando de la palabra de Dios, pidiéndole a la gente que se reconcilie con Dios. Eso es lo que nosotros vamos a poder testificar y se va a notar. Verso 25 ahí de Marcos 4, 25 dice, porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Acuérdate de que está hablando de la semilla, está hablando de la luz. Cuando tú rechazas la semilla, o cuando tú rechazas la luz, cuando tienes un corazón duro, pues dice aquí que lo que tienes, quizá tienes un poco de amor por Dios, quizá tienes anhelo de conocer a Dios, pero si tú lo rechazas, entonces lo que va a pasar es que lo poquito que tengas se te va a quitar. Tú mismo estás cerrándote a que se te dé más, porque lo estás desechando. Tú mismo te estás encerrando a que ya no la palabra de Dios obre en tu vida. Por eso nos dice, y al que no tiene, aún lo que tiene, o lo que cree que tiene, el Evangelio de Lucas dice, en lugar de dice aún lo que tiene, dice aún lo que parece que tiene. Cuando alguien es bien superficial, cuando alguien nada más cree que tiene algo y no lo pone en práctica, se le va a quitar. Aquellos hombres y mujeres que en su primer amor empezaban a predicar y le hablaban a toda la gente de la palabra de Dios, pero vinieron los afanes de la vida y se empezaron a apagar. Y se empezaron a venir las espinas y empezó a ahogar esa palabra. De ahora son personas que se acuerdan, híjole, sí, yo enseñaba en la escuela dominical, yo estuve en el coro de una iglesia, y yo le hablé a mis hermanos, pero fue hace muchos años, ahora ya me cansé, ya no quiero hacer nada. Aún los que no tienen o los que creen que tienen, se les quitará. No, hermano, no podemos ser así, sino como nos dice al principio, dice que porque al que tiene, se le dará. El que tiene amor por la palabra, el que tiene, quizá tienes dudas, pero vas a buscar en la palabra de Dios se explica por sí misma, querido hermano. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y empiezas a buscar la revelación, el Espíritu Santo viene a tu vida y como nos enseñó el Señor Jesús, dijo, Él vendrá para recordarles todas las cosas que yo les enseñé. Entonces tenemos que anhelar para que se nos dé más, para que se nos dé
más. Esa es lo que tú y yo tenemos que hacer. Demostrar que esa luz alumbre las tinieblas y tener ese amor que nunca se apague por tener más, que se nos dé más. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué más? Sigamos leyendo. Nos dice el verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Continuó el Señor revelándoles todas estas verdades acerca del reino de Dios y les decía además, así es el reino de Dios. Y esto es bien importante, querido hermano, que tú y yo veamos que así es el reino de Dios. Nos dice, es como un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Qué está pasando? Que el hombre sembró la semilla, pero él sigue con su vida de que se levanta, de que se acuesta y que él duerme y se levanta, su vida normal, pero nos dice aquí el Señor que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y esto es una verdad que tú y yo tenemos que aquilatar en esta mañana, porque cuántas veces tú quieres manipular la semilla o te desesperas porque no crece la semilla o quisieras que se moviera la semilla como quieres. Y aquí lo que nos está enseñando la palabra es que esa semilla que es la palabra de Dios, que es viva, que tiene vida, en una tierra que es una tierra adecuada, un corazón puro, un corazón que lo busca, pues, va a crecer, va a dar sin que tú sepas cómo. La semilla no necesita que ese hombre que la sembró le haga nada. Es más, el hombre siempre ha tratado de saber qué es lo que tienen las semillas que dan vida, que tienen vida, pero el hombre no puede hacer nada, ni puede realmente hacer gran cosa por ellas. Y fíjate cómo la semilla crece en los dos sentidos. Una parte crece hacia arriba porque está buscando la luz, pero también otra parte crece hacia abajo para que se afirme, para que aguante todo lo que ha de venir. Ese tallo, como nos dice aquí, primero será que brota y dice, primero hierba, luego espiga, luego grano. Tiene un tiempo. Querido hermano, tú no tienes que manipular la semilla. La semilla tiene vida de por sí, la semilla va a cumplir lo que tiene que hacer. Es el Señor el que dé el crecimiento. Acuérdate lo que decía Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el Señor es el que da qué cosa, el crecimiento. No te preocupes. Y yo sé que muchas veces se siente uno mal y ya le hablé, ya le hablé, ya le requete hablé. Pues lo que tienes que hacer es, Señor, que escuchen, Señor, que crezcan, Señor. Ora al Señor para que reciban la semilla, para que ese corazón duro sea un corazón profundo, un corazón que acepte la palabra. Nada más como manera de ejemplo, déjame decirte que ya en el siglo XX hubo en el mundo natural gente, científicos, que quisieron
manipular las semillas en el mundo natural, y las manipularon. Esas semillas que ahora se llaman genéticamente transformadas. Y lo hicieron pensando para que las semillas soportaran más las plagas, soportaran más climas fuertes, soportaran más ciertos herbicidas. O sea que las manipularon genéticamente para tratar de que tuvieran mayor rendimiento, para que se produjera más. O sea, lo hicieron con la mejor de las intenciones, las semillas transgénicas. Y a lo mejor muchos de ustedes ya lo han oído, ya lo saben, y si no, te lo comento en esta mañana. Te decía, lo hicieron para que soportaran heladas, para que soportaran mucho calor, para que aguantaran las plagas, y las manipularon transgénicamente. Bueno, y empezaron a ver que sí, efectivamente soportaban las plagas, quizás soportaban situaciones más tremendas de clima, pero ¿sabes qué? Están prohibidas. No puede comer el ser humano semillas transgénicas, porque también notaron que esas semillas producían enfermedades en el ser humano. En Europa están prohibidas, en América están prohibidas, en Latinoamérica sé que también están prohibidas, aunque a veces logran meterlas. Pero estas semillas producen enfermedades. Y esto te lo traigo a colación porque muchas veces hemos visto que cuando la gente trata de manipular la semilla, que es la palabra de Dios, en lugar de producir la vida que la semilla ya de por sí tiene, lo que produce son enfermedades. Amén. Hay gente que ya no quiere escuchar de juicio, de justicia, de un amor celoso, de un Dios celoso, perdón. Hay gente que nada más quiere escuchar que Dios es amor, amén, que Dios es luz, que Dios me bendice. No podemos sino presentar la semilla tal como es. Y que sea la semilla, y que sea, que tiene vida, y que sea el Señor el que dé el crecimiento. Es muy, muy importante que nosotros lo veamos así. Seguimos adelante y nos dice que el hombre, dice, no sabe cómo, verso 27, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo, o sea, ya de sí, la semilla y la tierra lleva fruto, dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Querido hermano, fíjate cómo el Señor les va diciendo a sus discípulos, primero es hierba, después es espiga y después es grano. Es un proceso, es un tiempo, no es un evento. Tú y yo muchas veces queremos ver que siembran la semilla y al otro día ya está dando fruto. Eso es imposible. El Señor lo puede hacer, pero generalmente no funciona así. Nosotros tenemos que ver que nos dice que primero es hierba, y la hierba, híjole, la tienes que cuidar y cuidado, y no la vayan a pisar, y le pones hasta pelitos para que crezca a la derecha, y la estás riegue y riegue y riegue, y ya cuando crece ya no necesitas ponerle un palito porque ya va enderezadita, pero ya lo que haces es seguirla cuidando, y si tiene plagas se la quitas. Pero a lo que te quiero decir, querido hermano, es que tú no vas a dar el crecimiento, pero que también tienes que ser paciente. ¿Cuántas veces he escuchado que dicen, híjole, pues es que ya les hablé, pero no me hacen caso? Y ya les hablé, pero no me hacen caso. Y ya les hablé, pero no me hacen caso. Querido hermano, tú esparce las semillas. Esparce las semillas. Tiene un tiempo. Muchos me dicen, ay, fui a tal iglesia y esa iglesia, híjole, qué grande está, qué maravillosa está. Y yo me pongo a pensar y digo, híjole, sí es cierto, está muy grande, tiene mucha gente, qué bendición.
Pero yo me acuerdo cuando esa iglesia yo la conocí hace 30 años, o hace un poquito más de 30 años. Una familia. Lo que estás viendo es que sembraron la semilla, que Dios dio el crecimiento, pero que hubo paciencia. Hubo paciencia, hermano. No sale de la noche a la mañana, no crece de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia. Y una de las cosas que también te quiero, pues, meditar, que medites, verso 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pero fíjate que dice que ha llegado la siega, pero no dice que es el sembrador el que va a seguir a cegar. Y más adelante viene otra parábola donde habla acerca de la siega. Tú no fuiste llamado a cegar, tú no fuiste llamado al quizá a ver el fruto, no fuiste llamado a ser responsable del crecimiento, tú no fuiste llamado a que pienses que por ti se van a hacer las cosas, tú fuiste llamado a esparcir la semilla. Tú fuiste llamado a que se ponga tu luz en el candelero para que ilumine. Vamos a continuar. Verso 30. Fíjate cómo el Señor está hablando de lo mismo, pero todo lo sigue hablando en parábolas. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? El Señor quería que lo entendiéramos. El Señor quería que tú y yo fuera tan claro que no necesitaríamos tanta meditación y tantas cosas para poderlo entender. Muchas veces lo que pasa es que lo entendemos tan claro que no nos gusta. Ah, no, Señor. Aquí dice que ame a mis enemigos. Está claro, está clarísimo. Pero no me gusta, Señor. ¿Por qué voy a amar a mis enemigos? Es más, no nada más dice que ames a tus enemigos. Dice que ores por ellos. Ay, Señor, no me digas que ore por ellos. Ora por ellos y bendícelos. Está claro, está clarísimo. Lo que pasa es que no me gusta. No me gusta, no, Señor. Mejor dime que, no sé, que los mande muy lejos. No. Está muy claro. Nos dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Esto es clave, lo vamos a ver. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos nos continúa diciendo que el Señor les sigue enseñando las verdades del reino con parábolas y el Señor ahora nos lleva a esa tan conocida que es la semilla de mostaza. Y nos dice, y es tan pequeña, es tan insignificante, es tan pequeñita. Dicen, yo ni conozco la semilla de mostaza, que es más pequeña que un arroz. Más pequeña que un arroz, wow. Pero dice que cuando la siembras, crece, 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 y se hace la más grande de todas las hortalizas. No es un árbol, pero es una hortaliza. El Evangelio según San Lucas dice que es una legumbre. Pero sea como sea, lo que nos está diciendo es que crece como si fuera un árbol y que llega a crecer, los que saben, dicen que crece de 9 a 10 metros, imagínate, imagínate, más que una casa. Pero dice que algo que tú ves tan pequeño, algo que tú ves tan insignificante, algo que tú pudieras decir, híjole, la puedo pisar con...
sin pena, porque ni cuenta me voy a dar, pero que cuando se siembra en la tierra va a crecer y se hace mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así es el Evangelio, así se ha cumplido el Evangelio y así es el Evangelio, querido hermano. Un carpintero que nació en Belén, que hasta los mismos judíos decían, de Belén puede venir algo bueno, como diciendo, híjole, de un pueblito tan furry, puede venir algo bueno. Nació Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya 21 siglos de ese entonces, ahora podemos ver cómo esa iglesia, ese reino de Dios que aquí nos está diciendo, ¿a qué vamos a comparar el reino de Dios? Ese reino de Dios, esa familia de Dios en la tierra, ahora ya es un árbol grande, tan grande que nadie se imaginó. ¿Y cuántas veces han tratado de destruirla? No creas que los enemigos del Evangelio acaban de ser ahora, no, desde que empezó el Evangelio. Ya cuando escribió Marcos este Evangelio, que fue en el año 65 aproximadamente, ya en el año 64 ya había empezado la persecución de los judíos, perdón, de los cristianos. Ya Roma empezaba a perseguir a los cristianos y empezaban a ser encarcelados y empezaban a ser golpeados y empezaban a ser declarados maleantes, gente que estaba fuera de la ley. Y durante todas las edades, durante todos los siglos, el Evangelio ha sido perseguido. Y sin embargo, déjame decirte, querido hermano, que ahora el cristianismo, y quiero decir aquellos que de alguna manera confesamos que Cristo es el Hijo de Dios, que confesamos que creemos en Jesucristo, ahora es la religión o la creencia más grande en el mundo. Más grande que el Islam, más grande que el hinduismo, más grande que los ateos. Es la más grande, pero ya así el Señor lo había anunciado. Ya sabemos que Él mismo dijo que cuando este Evangelio fuera predicado en toda la tierra, entonces vendrá el final. Dice las estadísticas que hay en el mundo 2.437 millones de cristianos. Imagínate ese árbol, esa hortaliza. Si calculan que en el mundo hay alrededor de 8.000 millones, pues estamos hablando de que 2.500 millones son cristianos. Ya. Todavía falta mucho. Es la mayor religión y confesión de fe en el mundo, pero todavía falta mucho, hermano. Y ese trabajo te corresponde a ti. Amén. Alumbrar, poner esa luz en el candelero. Te corresponde a ti llevarla. Porque también muchos, como dice la palabra, van a decir, Señor, pero si, Señor, si en tu nombre echábamos fuera demonios, hicimos tantos milagros, pero el Señor, ¿qué va a decir? Apartaos de mí, hacedores del mal. ¿Por qué? Porque quizá nada más se iban por los milagros, porque quizá nada más se iban por la parte del poder, de la fuerza, pero no contemplaban todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Y todavía nos dice que es tan grande, nos dice que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Revisando esto, muchos comentaristas dicen que las aves del cielo lo que representan son las naciones, que muchas naciones, que muchas lenguas, que muchas etnias, muchas tribus
son las que vienen y se establecen sus nidos, porque así también dice el Evangelio de Lucas, de que anidan en estas ramas. Pero también déjame decirte que hay otros comentaristas que tomando como base que la parábola del sembrador, el Señor Jesús decía que las aves del cielo que venían a comerse la semilla, ¿qué cosa era? Era Satanás que venía a robar la semilla. También muchos comentaristas dicen que también lo que está poniendo de manifiesto es que en ese árbol tan grande también puede haber ahí ese Satanás que lo que está haciendo es tratar de estar robando las semillas. ¿Cómo es esto, Julio? ¿Por qué? Bueno, hemos estudiado y muchos ya leyeron conmigo en la iglesia acerca del mensaje que el Señor da a las iglesias en Apocalipsis. Y tú te acuerdas que en esas iglesias el ángel del Señor les decía, o les decía el Señor al ángel de esa iglesia, que en esas iglesias tenían el trono de Satanás, que había gente que realmente manifestaba cuestiones demoníacas. Y lo que podemos ver es que en realidad no hay una iglesia perfecta, querido hermano. En realidad siempre vamos a estar viendo que el ataque del enemigo va a estar también ¿dónde? Pues en la misma iglesia. Entonces yo te invito también para que tú y yo estemos apercibidos. Que no nos extrañemos de que muchas veces quizá pueda haber gente que de alguna manera puede estar ahí tratando de robar la semilla. Ay, no, eso no es cierto. Ay, no, eso no me gusta. Ay, no, es muy aburrido. Ay, no, nada más lo que quieren es estarnos quitando el dinero. Ay, no, lo que nos quieren es que seamos fanáticos. Lo pongo a que tú lo medites, pero aquí nos dice que crece tanto y de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahí bajo su sombra pueden morar. Y termino con esto. Nos dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. El Señor Jesús con un amor, como decía Pablo, híjole, yo quisiera ya estarles dando carne, pero les tengo que dar leche. Y eso de seguro lo aprendió del Evangelio, de cómo el Señor Jesús iba dando revelaciones conforme lo podían oír. Pero para que tú puedas oír más, querido hermano, tienes que amar la palabra, anhelar la palabra, estudiar la palabra y vivir la palabra. Para que sí entonces tú puedas recibir todas esas revelaciones que ya están en la palabra de Dios y que el Señor tiene listas para dártelas a ti. Y termina ese verso 34 diciendo, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Tú y yo somos discípulos. Todos los que se congregan en una iglesia, todos los que nos congregamos en la familia de Dios, somos discípulos. Y tenemos que tener cuidado de lo que oímos, pero cuidado en el sentido de que estemos dispuestos a escuchar la palabra y a ponerla por obra. Querido hermano, que esta palabra que ahora fue revelada y que fue sembrada en tu corazón pueda realmente ser puesta en ese candelero para que no haya nada oculto que no sea manifiesto. Dios me los bendiga mucho y le doy el paso a mi hermana Maricelita.